¿Qué diferencia hay entre movilidad, flexibilidad, rango de movimiento o todos estos términos que se pueden confundir? Yo entiendo, porque yo voy a explicarlo un poco desde mi perspectiva por todo lo que he estudiado y lo que he ido viendo y por cómo también creo que se va a entender mejor. Para mí movilidad es el máximo rango de movimiento a la que puede llevar una articulación, y hablamos literalmente de articulaciones. No te centras en tejido, es decir, no te centras en músculo, ni te centras en tejido facial, ni en ligamentos, ni tendones. Es, por ejemplo, como yo soy capaz de levantar un brazo hasta este punto. Ahí, te centras en articulación. Y cuando hablamos de flexibilidad, nos centramos también en otro tipo de tejido, no solo hueso con hueso, porque al final la articulación es la unión de dos huesos que se mueven. Cuando hablamos de flexibilidad es cómo esos tejidos relacionados con esa articulación se pueden alargar para que tú llegues a ese rango de movimiento, cómo tus músculos se alargan para que llegues, cómo tu tejido facial también participa para que te puedas mover, cómo te permiten, por ejemplo, tus ligamentos, tendones, tus nervios. Engloba otro tipo de tejido más blando. Entonces yo, por ejemplo, si hago así y el hombro y se me queda aquí y no tiro más, ¿qué es? ¿Falta de movilidad? ¿Falta de flexibilidad? Realmente, normalmente lo que sucede es que suelen ser ambas cosas. Suele haber varios factores. Por ejemplo, enfocado en hombro, seguramente le falta movilidad a tu hombro para llegar a esos 180, pero es muy probable que esa falta de movilidad venga por tensión muscular. No, ¿Del dorsal, porque por ejemplo? sí, por ejemplo, puede ser del dorsal, puede ser del pectoral. Pectoral menor tiene mucha relación también con la movilidad de hombros. Puede ser, por ejemplo, también trapecio superior, elevador de la escápula, el cuello. Y si nos ponemos a hilar más fino, en la gente que estudia, por ejemplo, las cadenas miofasciales, te pueden decir que eso te viene de tu psoas, porque todo está conectado al final. Entonces, yo creo que el abordaje no es tan útil saber exactamente la causa, sino hacer un trabajo global en el que tú ganes movilidad y ganes flexibilidad. Vale, entonces movilidad y rango de movimiento está relacionado. Yo lo considero casi lo mismo. Sí, yo realmente desde mi perspectiva no creo que no hace falta diferenciarlo y no hay un matiz tan importante como para decir no, es otra cosa. Me parece aún liar más las cosas. Sí, sobre todo para la gente de a pie, que no hace falta. Lo importante es coger el hábito y saber, bueno, un poco la diferencia entre movilidad y flexibilidad para cuando lo escuchen, pero sobre todo coger el hábito. Sí. ¿Es innato la flexibilidad o movilidad? ¿Es innato en el hecho de ser muy flexible o no? Digamos que yo creo que en la mayor parte de la población está en un punto medio en el cual lo natural sería tener una movilidad y una flexibilidad normal y buena, pero sí que hay luego dos extremos que para mí son minoría, que nacen con, iba a decir problemas, pero con condiciones de hipermovilidad, y luego otras personas que nacen con condiciones de hipomovilidad. Y además es que esto no se aplica solo a hombros, caderas, se aplica incluso a la columna. Por ejemplo, hay gente que nace con menos vértebras y hay personas que nacen con más vértebras, y es súper común, exceptuando la columna cervical, la zona del pecho, la zona lumbar, la zona del sacro, hay mucha gente que tiene más vértebras o menos, y eso puede limitar muchísimo su movimiento o aumentarlo. Entonces, como cada cuerpo es distinto, diría que lo innato normalmente es tener una movilidad y una flexibilidad sobre la media, que si tú la trabajas mejora, y si no lo haces empeora. La regla que luego quizás da pie para hablar del use it or lose it, o lo usas o lo pierdes. Así funciona nuestro cuerpo. Y luego hay pequeña minoría que tiene condiciones de hipermovilidad y condiciones de hipomovilidad. Entonces se puede ganar flexibilidad. 100%. O sea, todo el mundo normalmente, a no ser que seas de esas personas de hipomovilidad, naces con una base que tú puedes adquirir muchísima movilidad y flexibilidad, y tampoco tan difícilmente si tienes una vida activa. Menos mal que has dicho que sí, si no la conversación se acaba aquí, porque ya como si no podemos ganar, entonces ¿para qué hablamos, no? Entonces, bien, se puede ganar movilidad, se puede ganar flexibilidad. ¿Qué beneficios tiene de cara a cuando nos hagamos mayores, que todo el mundo se hace mayor? ¿Qué diferencia hay entre tener un cuerpo móvil con 70 años, o 60, o 50, a no tenerlo? Pues mira, yo siento que a veces cuando contacta gente conmigo no me dice, claro, tú eres joven, tal, pero yo pienso mucho en familiares que conozco, mi propia abuela, por ejemplo, y mi abuela, por ejemplo, tiene 97 años. Yo con ella
durante la pandemia y a veces cuando voy allí, y luego ya he tenido una vida muy activa. He trabajado con ella. De hecho, mi primera formación fue movilidad para la tercera edad. Entonces, trabajé muchas cosas con ella y sé que gracias a eso es mucho más ágil que, por ejemplo, otras personas mayores que tienen 80 o 70 recién cumplidos que me vienen en la cabeza, ¿no? Entonces, cuando tú vas cumpliendo años y mantienes un hábito de trabajar rangos de movimiento saludables o incluso intentar aumentar ciertos rangos de movimiento, que te sientas ágil, que no sientas, por ejemplo, rigidez también a nivel muscular como un tope muscular muy comúnmente, vas a llegar a tu vejez muchísimo mejor que alguien que ni siquiera se preocupa o que, por ejemplo, pasa muchísimas horas sentadas. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en mujeres embarazadas. Yo tengo una alumna que ahora está en 3 semanas, le toca dar a luz, y el otro día estaba conmigo haciendo prácticamente abriéndose de piernas, me refiero, estaba perfecta, entrena peso, lo único que ha dejado de entrenar eran acrobacias aéreas, pero se puede poner boca abajo porque el bebé ya está colocado. Pero tiene una prima de su misma edad que está en su mismo trimestre y su prima tiene que hacer reposo porque se cansa, no puede más, y sé que eso es gracias a los hábitos que ella ha llevado. Es una chica activa que lleva muchos años entrenando conmigo flexibilidad. Al final, el tú mantener un cuerpo móvil, además, normalmente te permite tener un cuerpo fuerte también, al menos si es un enfoque como el que yo tengo. Para mí el trabajo en movilidad y flexibilidad se relaciona mucho con fuerza y estabilidad. Entonces, no tienes nada que temer. Todo lo que te pase es que incluso te vas a recuperar mejor de un constipado, 100%. Yo creo que uno de los problemas es cuando la gente piensa en flexibilidad y solo piensa en estiramientos estáticos. Yo los estiramientos estáticos es lo que menos hago en mis clases, y la mayoría de ejercicios que hago no solo son dinámicos, que no todos lo son, sino que se basan en ser capaz de, cuando tú estás haciendo un ejercicio, contraer tu musculatura. Vamos a diferenciar estático de dinámico para los que estén ahí de base cero, que sepan qué diferencia hay con algún ejemplo. Digamos que algo fácil para entender cómo tú trabajas la flexibilidad es, por una parte está estático, dinámico, por otra parte está activo y pasivo. Tú ahí ya puedes hacer las combinaciones que quieras. Normalmente lo que se suele ver es estático y pasivo. Me siento, estoy ahí, me molesta un montón, me quedo un minuto, bueno, ya he cumplido, ya estoy. Luego, y luego a veces también hay gente en el gimnasio y de repente los ves como así. Eso sería activo y dinámico. Te mueves un poco, que está bien. Ya empiezas a lubricar las articulaciones principales que vas a utilizar. Está bien, pero así no vas a ganar ni movilidad ni nada, ni flexibilidad. La clave ahí es empezar a jugar, por ejemplo, con ejercicios, sobre todo, diría yo, estáticos activos, que son: tú entras en una posición de estiramiento y a partir de ahí tú trabajas, por ejemplo, contrayendo y relajando tu musculatura, que eso ya forma parte de un método de flexibilidad que se llama facilitación neuromuscular, un poco más así, pero el trabajar con las contracciones, por ejemplo, el trabajar con quedarte de manera isométrica en una posición y empezar a profundizarla. Todo este tipo de trabajo es el que yo más hago en las clases y va increíble. O el hacer ejercicios tan sencillos como zancadas o sentadillas, pero con un foco más en flexibilidad, es decir, yendo más profundo de lo que llevarías si, por ejemplo, tuvieras peso y quedarte quizás 3 segundos en la posición y luego volver a salir. Todo este tipo de juego con ejercicios típicos de fuerza, transformándolos en voy a quedarme más rato, incluso voy a ver si puedo ir más profundo, te ayuda a ganar flexibilidad. El tema sentadilla sería, por ejemplo, máximo rango de movimiento que puedas y quedarte ahí, notar pues el isquiotibial, notar todos los músculos de la pierna que se tensan gracias a ese rango de movimiento máximo que has hecho. Eso, por ejemplo, sería un ejemplo que te ayudaría. Luego, ¿qué ayuda mucho? Trabajo unilateral. Es decir, que tú trabajes, por ejemplo, de manera unilateral, es decir, solo con una pierna, en la dorsiflexión de tobillo que necesitas en tu tobillo para hacer una sentadilla. Es decir, cuánto tu tobillo se puede flexionar para que tú puedas bajar. Te podría ayudar eso. Te podría ayudar, por ejemplo, un trabajo también de estiramiento de glúteos, porque a veces hay muchas personas que si tienen mucha tensión, por ejemplo, en piramidal, su
su cadera no tiene esa capacidad de flexión, empieza a sentir tensión en la espalda, se le redondea. Entonces, un trabajo de glúteos específico, tanto de relajarlos como de fortalecerlos, ayuda. Fuerza de flexores de cadera, porque cuando tú estás sentado, los flexores se contraen, es lo que te permite flexionar la cadera. La fuerza de flexores para la sentadilla yo lo veo completamente obligatoria. Hay o sea, para la sentadilla, que es un multiarticular de estos, para mí es de los mejores que hay un montón de factores a tener en cuenta. Cuando la gente no puede bajar a más de 90 grados, que a veces se considera que si no bajas más de 90 grados no estás haciendo una sentadilla, que eso ya se podría hablar, pero es eso. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que no baja más de 90 y 90 le cuesta y tiene muchos problemas de tobillo. Entonces yo lo que le dije es que es probable que venga de allí. Sí. No que venga de la rodilla o que venga de la cadera, que puede estar relacionado, yo no lo sé, pero dije, si tienes problemas de tobillo... Normalmente la falta de profundidad suele estar relacionada con problemas de tobillo, normalmente. Quizás le falta algo de flexión de cadera, pero si tú trabajas ejercicios de dorsiflexión de tobillo y sobre todo ejercicios de fuerza de flexores de cadera, sea cual sea tu punto, normalmente las sentadillas mejoran muy rápido. Con esos dos factores, tobillo, flexión de cadera, suele mejorar mucho.